Hola alumnos, comenzamos otra clase sobre sangre. En la clase anterior nosotros hablamos de la composición, del pH de la sangre, del volumen también. Hoy vamos a hablar sobre, también mencionamos en la clase anterior sobre el plasma sanguíneo. Hoy vamos a concentrarnos en los elementos formes de la sangre, la serie roja, la blanca y las plaquetas. Entonces ya sabemos que la sangre tiene un 55% de parte líquida, que es el plasma sanguíneo, y un 45% de la parte sólida, que serían los elementos formes, ¿ok? Entonces, dentro de esta parte sólida, las células sanguíneas, básicamente, tenemos, le llamamos elementos formes porque no son específicamente células, ya van a ver por qué. Tenemos los elementos formes, tenemos la serie roja, que ya lo habíamos mencionado antes, pero ahora vamos a especificar más, la serie blanca y las plaquetas. Okay. Las series rojas son los glóbulos rojos. Vamos a poner aquí todos los nombres que tienen los glóbulos rojos. Primero, glóbulos rojos. También se llaman eritrocitos. Y también se llaman hematíes. Eso es en español. Ahora en inglés tenemos esas mismas células, se llaman red blood cell, las siglas son RBC, son las siglas de red blood cell. Erythrocytes. Ok, la serie blanca. En español tenemos leucocitos y glóbulos blancos, ¿no? En inglés tenemos white blood cells, WBC, que sería la abreviatura, leukocytes. Okay. Las plaquetas en español se llaman plaquetas y se llaman trombocitos. En inglés están platelets, PTLS y thrombocytes. ¿Ok? Ahí tenemos los nombres de los elementos formes. Ahora vamos a hablar de las características de cada uno de ellos, de las funciones y de la clasificación en el caso de estos que tienen una clasificación. ¿Ok? Glóbulos rojos, los RBC, eritrocitos, hematíes, eritrocytes, red blood cell. Todos esos nombres, acuérdense, es lo mismo. Okay. Los glóbulos rojos, su función fundamental, ¿cuál es? El transporte de gases. ¿Por qué los glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono? Porque ellos tienen en su interior una molécula que tiene la capacidad de transportar, porque ahí se unen los gases. Esta molécula es la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que tiene, es proteica y tiene un núcleo de hierro. Por eso el hierro es tan importante para la producción de los hematíes, los glóbulos rojos. La hemoglobina
tiene enlaces para transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Oxígeno molecular, ¿ok? Y dióxido de carbono. Eventualmente, el monóxido de carbono, que es CO, pudiera acoplarse también en la hemoglobina, y eso hace que desde el punto de vista de la competencia química gana el acoplamiento del CO. Vamos a ponerlo aquí. Esta es la hemoglobina, vamos a poner el hierro en el centro, vamos a poner los 4 grupos hemo. Ok, y aquí tiene una capacidad de acople. Cada uno de estos tiene una capacidad de acople, ok, estamos simplificándolo mucho para que se entienda mejor. Déjame borrar primero. Con oxígeno, con CO2 y con CO. El oxígeno, sabemos que hay atómico y oxígeno molecular. Él transporta oxígeno atómico, molecular, perdón, que tiene dos, agrupados de dos en dos átomos, ¿ok? El CO2 lo transporta, y este CO, este es el dióxido de carbono, y este es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono también puede acoplarse a la hemoglobina, a los grupos hemo. ¿Qué pasa con esto? Que si se acopla, si hay presencia de monóxido de carbono en el ambiente, en la atmósfera, y uno respira esto, aunque haya también oxígeno y dióxido de carbono afuera, ¿okay? Uno está respirando, es más afín el monóxido de carbono a la hemoglobina que los otros. Por eso es que se pega. Se sube en la molécula, perdón, en el hematíe, y entonces en lugar de llevar, por ejemplo, esto, que es lo que normalmente debería llevar, ¿ok? Va a llevar CO. Eso, cuando tú llevas monóxido de carbono a las células, lo que estás llevando es veneno. Y por eso es el envenenamiento por monóxido de carbono. Pero bueno, eso es un tema aparte curioso que no vamos a seguirlo ampliando, no es objetivo de la clase. Lo que sí es objetivo de la clase es que ustedes sepan que la molécula de hemoglobina tiene un núcleo de hierro que tiene 4 grupos hemo, que cada grupo hemo traslada una molécula de oxígeno o de dióxido de carbono, y el objetivo de esto es transportar estos gases desde los pulmones, cuando se hace el intercambio a nivel alveolar, hacia la respiración interna, hacia el intercambio de gases que va a haber con las células de todo el cuerpo. ¿Está bien? Entonces, así es como funciona el transporte de gases por los glóbulos rojos. Ok. El glóbulo rojo es una célula que ha perdido el núcleo. Es anucleada. No tiene núcleo. Y se forma como un disco bicóncavo. Es un disco bicóncavo que en lugar de un núcleo central lo que tiene es la molécula de hemoglobina. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Entonces, y así su función es transportar. ¿Qué otra cosa les puedo decir de ella? Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea roja y duran 120 días. 120 días es el tiempo de vida media de un hematíe. Después de esto, el hígado y el vaso lo que hace es que lo destruyen. Destruyen el hematíe viejo, ya de mayor de 120 días, y el hierro se reutiliza. El hierro no se excreta, sino que se reutiliza. ¿Ok? Bueno, eso es más o menos lo que quería que ustedes no olvidaran sobre los glóbulos rojos. Cuando hay una disminución de los glóbulos rojos, estamos en presencia de anemia. ¿Ok? En esta lámina podemos ver los diferentes elementos formes, los glóbulos rojos, que son los más abundantes, y aquí vemos algunos tipos de glóbulos blancos, ¿ok? Y las plaquetas por acá. Comencemos hablando de los elementos formes, específicamente los glóbulos rojos. Aquí tenemos uno, son células bicóncavas, discos bicóncavos anucleados, que tienen un tiempo de vida de 120 días, y sus valores normales son en el hombre 5.4 millones por milímetro cúbico, en la mujer 4.8 millones por milímetro cúbico. Las medidas son 2 micrómetros por 7.5 micrómetros.
Vemos aquí la molécula de hemoglobina, que ustedes saben que está en el interior del del glóbulo rojo. Tenemos las 4 cadenas de hemoglobina, ¿ok? Beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, las 4 cadenas, y en cada cadena un grupo hemo. ¿Ven? Que están representados aquí en verde, y cada grupo hemo tiene un núcleo de hierro. ¿Ok? Los valores normales de hemoglobina están en el hombre entre 13 y 18 gramos por decilitro, y en la mujer entre 12 y 16 gramos por decilitro. Estamos hablando de los valores en Estados Unidos. Los valores varían por países en dependencia de la nutrición, la altura sobre el nivel del mar, etc. Cuando la molécula de hemoglobina lleva oxígeno, se conoce como oxihemoglobina. Y cuando lo que tiene es dióxido de carbono, entonces se llama carbaminohemoglobina. Ok. De la producción de elementos formas hablaremos en otra clase. Ok. Algunas alteraciones o desórdenes de los glóbulos rojos. Tenemos las anemias, que son varios tipos de anemias, son muchos, pero bueno, aquí tenemos un resumen. Se puede considerar anemia cuando hay un insuficiente número de RBC, o sea, los glóbulos rojos. Sería una anemia, por ejemplo, hemorrágica, como resultado de la pérdida de sangre. Una anemia perniciosa sería por déficit de la vitamina B12, y una anemia aplásica sería por un desorden en la médula ósea. ¿Ok? Algunas de las causas relacionadas con esto es en los rayos X y la quimioterapia, aunque también algunos medicamentos pudieran producir a largo plazo una anemia aplásica. También aquí deberíamos poner, no veo que no está, sí está aquí abajo. Cuando hay una disminución de hemoglobina, la deficiencia de hierro es la anemia que, dicho sea de paso, es la anemia más común, la llamada anemia ferripriva o por déficit de hierro, por baja hemoglobina, porque la hemoglobina, el hierro es fundamental para que la hemoglobina esté, como ustedes ven, los grupos hemo tienen el núcleo de hierro. Y cuando hay hemoglobinas anormales, tenemos la talasemia, que es un tipo de anemia también, y la ciclemia. Aquí las hemoglobinas están, a lo mejor no están en la misma cantidad disminuida como pudiera ser una por déficit de hierro, pero lo que pasa es que hay muchas hematías que son anormales en ambos casos. Y la policitemia es lo contrario, ahí sería otro tipo de desorden donde hay un aumento de los glóbulos rojos, y existe la policitemia vera, que es la primaria, y hay policitemias secundarias a otros trastornos. ¿Ok? Vamos a los glóbulos blancos. Los leucocitos o glóbulos blancos son células cuya función es la defensa contra los microorganismos. ¿Ok? Forman el llamado ejército que nos defiende del sistema inmunológico. Bien. Los leucocitos se van a dividir en granulares. Aquellos que tienen gránulos en su citoplasma son granulares, y agranulares los que no tienen gránulos en el citoplasma. A estos se les puede llamar granulocitos y a estos agranulocitos. Los granulares son 3, los agranulares son 2. Los granulares son los neutrófilos, que también se llaman segmentados o polimorfonucleares, es lo mismo. Están los eosinófilos y están los basófilos. Ok, esos son los granulares. Los agranulares, que no tienen gránulos en el citoplasma, son los linfocitos y los monocitos. ¿Ok? Dando un aproximado del porcentaje de cada una de estas células que aparece en el leucograma, aproximadamente tenemos, voy a poner un solo número porque siempre hay un rango, pero es un número de referencia. Después les voy a dar los datos completos en una tabla. ¿Ok?
Aquí está alrededor del 60% del total de glóbulos blancos deben ser neutrófilos. Alrededor de un 3 o un 5% los eosinófilos. Un 1% los basófilos. Los linfocitos es alrededor de un 40% y los monocitos alrededor de un 10%. Si usted suma le va a dar más de 100, así que eso es un aproximado cada uno para recordar con facilidad. Ahora, ¿qué sucede? Este es un ejército, entonces cada cual tiene funciones muy específicas, ¿ok? Se me olvidó decirles que aquí los linfocitos se clasifican también en linfocitos de T y linfocitos B, ¿ok? Ahora, dentro de los neutrófilos aumentan cuando hay un ataque bacteriano en nuestro cuerpo porque ellos nos defienden fundamentalmente contra las bacterias. Esto es más o menos una función resumida. Vamos a poner aquí bacterias nada más. O contra bacterias para que esté más resumido todavía. Contra las bacterias los neutrófilos. Los linfocitos contra los virus. A ver cómo lo pongo aquí. Contra los virus. Ok, los eosinófilos se van aumentan cuando hay infecciones por vermes, gusanos, helmintos y también con crisis, ciertas crisis alérgicas y aumentan de asma. ¿Okay? Entonces aquí tenemos contra helmintos, acuérdense que los helmintos son los vermes, los gusanos, contra protozoarios, ¿ok? Y se ve en crisis de asma y otras alergias significativas. Los basófilos son macrófagos, ¿ok? Bueno, en realidad déjenme decir, los neutrófilos son macrófagos, los eosinófilos también, menos los linfocitos, todos los demás son macrófagos. Un macrófago es una célula que es capaz de comerse otra estructura u otra célula. Entonces, entre una bacteria y un neutrófilo se lo puede comer, lo puede destruir de esa manera. Lo incorpora al citoplasma, lo metaboliza, lo elimina y, bueno, excreta el residuo, ¿no? Mediante exocitosis. ¿Ok? Entonces, todos son macrófagos, todos hacen esto, todos hacen fagocitosis, menos los linfocitos. Los linfocitos no pueden hacer esto porque tienen otra forma, ¿ok? Que es producir anticuerpos, etc. Entonces, básicamente los basófilos y los monocitos también van a comerse, por ejemplo, las células que están dañadas, lo que ellos identifican como toxinas, ¿ves? Y pueden también comer bacterias, no hay problema. Ahora, los linfocitos tienen hay una memoria celular, que la memoria celular está por los linfocitos T. Memoria celular. ¿Cómo se podría más o menos explicar esto de una forma muy sencilla? Bueno, cuando nosotros nos ponemos en contacto con un virus, por ejemplo, el organismo el sistema inmunológico tiene que crear la fórmula de los anticuerpos específicos, porque los virus se atacan con anticuerpos específicos. Es decir, una reacción antígeno-anticuerpo en la que el antígeno es el virus y el anticuerpo sería lo que nosotros vamos a fabricar para neutralizar a ese virus. Entonces, el sistema inmunológico tiene que detectar al intruso primero, pero después en este caso, tiene que crear los anticuerpos específicos y guardar una memoria para si en un futuro nos ponemos en contacto otra vez con ese mismo virus, ¿ok? Nosotros tengamos una rápida respuesta, porque desde el momento en que entra el virus hasta que se obtiene una respuesta hay un tiempo prudencial que varía según el virus que sea. Se conoce que unos virus duran días, otros virus es más rápido, otros virus demoran semanas en lograr que tengamos una respuesta inmune adecuada. ¿Okay? Tener una respuesta inmune adecuada para este ataque significa tener los anticuerpos necesarios que ya el sistema inmunológico pueda
fabricar anticuerpos específicos y para eso se requiere todo un proceso. Por lo tanto, los que se encargan de esta primera parte del proceso, que es en definitiva crear la fórmula y guardarla, por eso le llamamos memoria celular, son los linfocitos T. Los linfocitos T, pero entonces los linfocitos B que están circulando en el plasma sanguíneo, los linfocitos, son los que van a producir los anticuerpos. ¿Y esto con qué fórmula? Con la que les dan los linfocitos T. Los linfocitos T tienen que llevar esa información a los linfocitos B y ellos empiezan a producir anticuerpos. ¿Okay? Entonces los linfocitos B son los productores de anticuerpos. ¿Está bien? Sin orden, si no tiene el comando, la fórmula, la orden, en este caso de los T, ellos no trabajan, se quedan viendo televisión. Ellos no hacen nada ahí porque no tienen con qué trabajar. Por lo tanto, esto, por ejemplo, el virus del SIDA ataca a este tipo de los linfocitos T1 en específico de ellos, pero bueno, al atacar esto no puede funcionar. ¿Ok? Y entonces es que ocurre la inmunodepresión. Las vacunas, uno de los principios fundamentales de la vacuna es darles a los T, la materia prima necesaria, es decir, la información necesaria para que ellos creen sus anticuerpos y guarden en la memoria esta fórmula. De manera que lo mismo que si fuese en la vida real, que se pasara en la vida real, es decir, con una infección real, que el organismo tenga la fórmula y pueda dar una respuesta inmunológica apropiada en caso de un nuevo encuentro con el intruso, en este caso con los virus. ¿Ok? Eso es básicamente, así es como funciona. Entonces, ya tenemos aquí un resumen. Aquí hay algunos de ellos que son capaces, los monocitos eventualmente, pueden abandonar los basófilos, pueden abandonar el torrente sanguíneo y entrar a los órganos y hacer su trabajo y regresar. Es impresionante como ellos logran entrar, por ejemplo, en un pulmón, salen de la sangre, se acercan al alveolo, entran al espacio alveolar, fagocitan alguna bacteria que esté ahí y regresan al torrente sanguíneo. Es increíble cómo hacen esto. Nuestro sistema inmunológico es realmente muy interesante, una cosa muy bien hecha, muy bien evolucionada, que hace maravillas, que nos mantiene en la homeostasis, ¿no? En el equilibrio, que es en definitiva la salud. O lo intenta, si falla, claro que nos enfermamos y podemos morirnos, pero mientras esto funcione bien para un germen determinado, nosotros nos defendemos muy bien gracias a esto, que es maravilloso. Cuando vemos que se pierde la batalla con frecuencia ante una invasión viral o bacteriana o lo que sea, es porque nuestro sistema inmunológico está fallando a la hora de identificar bien y crear todo lo que es las fórmulas para fabricar los anticuerpos específicos. ¿Okay? Por alguna razón, porque el virus, en este caso, como pasa con el coronavirus, muchas veces el virus es muy agresivo, hace su trabajo muy destructivo muy rápidamente y no nos da tiempo a veces a generar una respuesta inmune. O otra de las cosas que estaba pasando en algunos casos es que la respuesta inmune es tan grande ante esa agresión porque la considera tan grave que es la respuesta inmune la que crea la mayor cantidad de problemas. Problemas intravasculares, problemas inflamatorios que acaban con la vida del paciente. Por eso la importancia que estamos viendo que se le pone esteroide también. Muchas veces algunos pacientes con coronavirus, con COVID-19, se usan esteroides porque la respuesta ha sido demasiado exagerada. Con algunas personas sucede eso, con otras es todo lo contrario, no logra combatir el ataque viral porque el virus tiene ciertas características que hace que sea muy retardada la respuesta inmunológica y eso no nos da tiempo a prepararnos y combatir una cosa tan agresiva. Bueno, es una de las cosas que pueden estar sucediendo. Ya tenemos entonces los leucocitos, la función que tienen y los porcientos. Recuerden que les voy a dar una tabla con los porcientos exactos, el número de células exacto para que eso lo tengan. Estos son valores generales para recordar y tener una idea lógica de
cuáles son los porcientos que hay en que se encuentra cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, hablemos ahora de los glóbulos blancos, los llamados leucocitos, leucocitos, WBC, ¿ok? Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, aquí vemos la clasificación con una muestra de cada una. ¿Ven? Los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, linfocitos y monocitos. Ahora vamos a detenernos en cada uno de ellos. En esta lámina lo que vemos es un conteo diferencial de glóbulos blancos, donde se ven los porcientos. Neutrófilo, nosotros habíamos dicho en el esquema de la pizarra 60%, pero en realidad es entre 50 y 70%. Eosinófilo habíamos dicho 3% como referencia, pero es entre 2 y 4%. Los basófilos 0.5 a 1%. Los agranulocitos habíamos dicho 40%, es entre 25 y 45%. Y los monocitos habíamos dicho 10%, es entre 3 y 8%. Aquí en esta podemos ver la diferenciación en volumen de glóbulos con relación también a las plaquetas y a los eritrocitos. ¿Ven? O sea, el mayor número de eritrocitos, en segundo lugar número de plaquetas y en tercer lugar número de leucocitos. El total de leucocitos normal está entre 4.800 y 10.800 por milímetro cúbico. Bien, hablemos de los granulocitos, específicamente de los neutrófilos, que también se llaman polimorfonucleares o segmentados. Tienen de 2 a 5 lóbulos, ¿ven? Como pueden ver, aquí este tiene 5, este tiene 4, este tiene 4. O sea, así es como se pueden reconocer de 2 a 5 lóbulos en el citoplasma. Su función fundamental es engullir o fagocitar bacterias, es fagocito. Los eosinófilos tienen 2 a 4% del porcentaje de concentración y tiene de 2 a 3 lóbulos. Este tiene 2, como pueden ver acá. Y los gránulos que aparecen dentro de ellos son más bien rojos o naranja, ¿no? Un rojo naranja. Okay. Y está asociado con reacciones alérgicas e infecciones parasitarias. Los basófilos son menos del 1%, tienen gránulos azules oscuros, tienen heparina e histamina, ¿verdad? Y están asociados con la respuesta inmunológica inmediata, lo que se llama las reacciones anafilácticas. Miren cómo se ven. Los granulocitos, dentro de los granulocitos tenemos los linfocitos, que es entre un 20 y un 45%, tiene grandes núcleos con una pequeña cantidad de citoplasma. Como pueden ver aquí, este tiene un núcleo gigantesco, ¿ven? Y lo que tiene citoplasma alrededor es muy poquito. Las células, aquí se dividen en dos grupos, las células B, que es la inmunidad humoral, que es la que produce anticuerpos, ¿verdad? Y las células T, que es la inmunidad celular mediata, es decir, es como la memoria celular, como habíamos dicho antes. Los monocitos tienen el núcleo en forma de U o de C, depende de cómo quede la foto, ¿ok? Pero son de un 3 a un 8%, y estos son los que son capaces de abandonar el torrente sanguíneo cuando tienen que fagocitar una bacteria o algo anormal que ellos quieren fagocitar, como una célula cancerosa, etcétera, fuera del torrente sanguíneo. Bien, en cuanto a la producción, lo vamos a discutir en otra clase. Y en cuanto a los desórdenes de los glóbulos blancos, tenemos la leucopenia. Leucopenia es una disminución de los glóbulos blancos. ¿Ok? Ahora, esto es una señal de que puede ser debido a ciertos medicamentos o agentes anticancerosos que son los que pueden producir esto. También están las leuquemias. Las leuquemias son las leucemias. Están las leucemias mielocíticas, las leucemias linfocíticas, y también se pueden clasificar en agudas o crónicas. Unas son más agresivas que otras, unas se resuelven con tratamiento bastante bien, otras son muy difíciles y pueden conllevar a la muerte, ¿no? Aquí se menciona también otro desorden relacionado con los glóbulos blancos, están las mononucleosis infecciosas, que es por el virus del Epstein-Barr. ¿Okay? Aquí hay un gran número anormal de granulocitos atípicos, lo que se presenta. O sea, se presenta mucho, se ve mucho en esta patología. Voy ahora por último a los
a las plaquetas. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, trombocyte platelets, PTLS, es lo mismo, ¿ok? No son células, son fragmentos celulares. Resulta que el origen de estas células, de estos elementos formes, son unas células grandotas que se llaman megacariocitos, mega, ¿verdad? Te dice que es grande. Ok, los megacariocitos surgen a partir de los megacariocitos. ¿Quiénes son los megacariocitos? Unas células que fabrica también la médula ósea roja y que se fragmenta en múltiples pedacitos, ¿verdad? Y cada uno de ellos es una plaqueta. Ok, la función de las plaquetas es la coagulación, es decir, ellos participan en los procesos de coagulación, que ya ustedes saben que son procesos que unos son intrínsecos y otros extrínsecos, donde están implicados los factores de coagulación y estas plaquetas. El objetivo de la coagulación es básicamente cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo, lo que sea, un vaso que se ha roto y que está saliendo sangre, hay que reparar ese vaso sanguíneo. Y eso lo hace, por supuesto, el propio sistema, y lo hace como a través de plaquetas y factores de coagulación. Se repara y deja de salir sangre, ¿ok? Básicamente. Entonces son fragmentos celulares de megacariocitos. Finalmente las plaquetas, que tienen forma de disco, pero sí, forma como de disco, pero en realidad son fragmentos celulares, no tienen núcleo, pues ni siquiera son células, se derivan de los megacariocitos, la función es la coagulación, y viven de 5 a 9 días, y después son removidos por los macrófagos en el hígado y en el vaso. La cantidad que hay de plaquetas en una persona normal es de 250.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Con esto vamos a terminar la clase de hoy. En nuestra próxima clase vamos a hablar de la hematopoiesis, que es el proceso de formación de los glóbulos, de todos los elementos formes, ¿okay? La fabricación de la sangre, donde se produce, quién lo hace, cómo lo hace, y vamos a hablar también entonces sobre los tipos de sangre y la incompatibilidad de factores RH. Ese va a ser el tema de nuestro próximo encuentro. Resumiendo la clase de hoy, podemos decir que la sangre tiene elementos formes, que los elementos formes son el 45% del volumen sanguíneo, y que en él está dividido en 3 categorías: la categoría blanca, la roja, la blanca y las plaquetas. La roja se encarga de transporte de gases, la blanca se encarga de defensa contra microorganismos y agentes externos e internos también, y las plaquetas para la coagulación. Los glóbulos rojos son células sin núcleo, en cuyo lugar, o sea, sustitución del núcleo, está el grupo de hemoglobina, que transporta los gases con un núcleo de hierro. Está dentro de la serie blanca están los elementos que son granulares y otros que son agranulares. Los granulares tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulares tenemos linfocitos y monocitos. Y luego están las plaquetas. ¿Okay? Nos vemos en un próximo encuentro. Gracias.